Profesores, estimados compañeros, buenas noches. Voy a comentar la comunicación y el manejo de la crisis política en Perú de septiembre del 2017, que está asociada a la pugna de poder entre el Ejecutivo, y las fuerzas políticas opositoras del Congreso. En ese entonces el presidente del Perú era PPK y la mayoría parlamentaria el partido fujimorista. El Ejecutivo acusaba a este partido de realizar una labor obstruccionista y de oponerse a las reformas judiciales, políticas, y mientras que la oposición calificaba al gobierno de incapaz, de corrupto, y de que no podía resolver nada, de atender a los pedidos de la población. Se podría decir que es una de las crisis políticas más largas de la historia y más publicitadas, más expuestas y más perjudiciales para nuestro país, que terminó con Vizcarra como presidente, luego siendo destituido por Merino, hasta hoy en día Sagasti, que definitivamente trajo consecuencias grandemente negativas que lo estamos viviendo y que se agudizaron en el 2020 con el tema de la pandemia y la crisis económica. En retrospectiva, después de haber leído a los autores de esta semana, también definitivamente hubo un pésimo manejo en la estrategia de comunicación y además un pésimo también manejo de la crisis, puesto que no identificaron que esta pugna de poder era el inicio de la famosa curva de U invertida, y que podría traer las consecuencias tan grandes que hasta hoy en día lo estamos viviendo. El clímax ocurre cuando PPK es puesto al descubierto de que ha recibido pagos, ¿no es cierto?, de Odebrecht por asesorías que dio cuando él era ministro de Toledo. Entonces allí definitivamente la falta de prestigio sumada a toda esta pugna agudiza la situación y los fujimoristas o la oposición aprovecha para pedir la vacancia, ¿no es cierto?, por incapacidad moral. Lo reiteran con un segundo pedido porque el primero no procede y efectivamente pues vemos a un PPK dando mensajes, comunicando sin una estrategia de comunicación en una situación de crisis, entendiendo que esa era una situación de crisis. Vemos a un presidente que inclusive sale diciendo que lo juzgará San Pedro, que lo que ha hecho Odebrecht o lo que está en el expediente de Odebrecht respecto al Perú son 10 líneas, que lo más grave en la corrupción está asociado al Brasil, o sea, con mensajes poco claros, poco coherentes, faltos de la verdad, y asociado aún a este tema, en el clímax de la crisis, PPK se da, toma la acción, no sabemos, definitivamente no hubo un análisis de la crisis, no hubo un comité de crisis que recomendara qué acciones tomar al presidente de ese entonces, y da un indulto. Además de todo, le suma el indulto, lo que ya ocasiona pues una serie de marchas que exigen la renuncia de PPK. Me puedo acordar mucho de PPK con todos sus ministros y la cara de Mercedes Arauz, dando un mensaje que definitivamente no guardaba coherencia con lo que se estaba viviendo, desde el lenguaje corporal, el mensaje, el mensajero, la falta de voceros claros, contundentes, lo cual agravó la crisis y terminó con la renuncia de PPK y bueno, accediendo pues Martín Vizcarra dentro de la línea de sucesión a ser el nuevo presidente de la República. Gracias.